A veces, algunos de los casos criminales más importantes en la historia han sido resueltos casi por casualidad. A pesar del esfuerzo policíaco, a pesar de miles de horas de investigación, en ocasiones esos casos importantes son resueltos casi por casualidad. El día de hoy le voy a platicar acerca de uno de los casos fuertes en Estados Unidos que se resolvió de manera muy inusual. Y es que casi todos recordamos los ataques del 11 de septiembre. Quizá algunos también recordemos los ataques, por ejemplo, del edificio federal de Oklahoma, e inclusive los atentados de los años 90 contra el World Trade Center o los incidentes en Waco, Texas. Pero antes de todo eso, Estados Unidos ya había sido objeto de una serie de ataques terroristas que habían tenido en vilo a las autoridades federales de aquel país y también a las estatales. Y esta es su historia. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. El 15 de noviembre de 1979, el vuelo 444 de American Airlines despegó normalmente. El vuelo iba desde Chicago hacia Washington, D.C. Era un avión pequeño, un 727. Todo en orden, los pasajeros bien. A bordo se encontraban 78 almas, 72 pasajeros, 6 tripulantes. El artefacto alcanzó su cota de vuelo normalmente, a eso de unos 35,000 pies de altura, cuando súbitamente, de la nada, se escuchó una especie de boom, un sonido sordo y grueso que hizo vibrar al avión y comenzó una despresurización súbita. Las mascarillas comenzaron a caer de encima de los asientos, pero además de eso, todo el espacio comenzó a llenarse de una densa nube de humo, muy picante que dificultaba la respiración. A bordo comenzó a cundir el pánico, obviamente. Los pasajeros gritaban, algunas personas lloraban, intentaban ponerse las máscaras, pero torpemente. El olor era sumamente intenso, el olor a humo. En cabina, los pilotos rápidamente declararon un Mayday. Tenían que aterrizar donde fuera, y se les autorizó a aterrizar en el aeropuerto de Dulles, en Virginia. Rápidamente enfocaron aquel avión para allá y en cuestión de unos minutos pudieron tocar pista. 12 personas tuvieron que ser internadas en hospitales por haber aspirado humo. El resto fue tratada en el sitio y se recuperaron normalmente. ¿Qué había ocurrido? Cuando llegaron los diferentes grupos de policía, se dieron cuenta que se trataba de una bomba. Hicieron venir a la Agencia Federal de Tabaco, Explosivos y Armas de Fuego, la ATF, quienes de inmediato reconocieron que esto era una bomba. Pero además también intervino el FBI, ya que el avión había cruzado varios estados. Y por si faltaba algo, descubrieron que aquella bomba había sido enviada por servicio postal, por lo que también intervinieron los investigadores del Servicio Postal de los Estados Unidos. Había muchos investigadores tratando de analizar aquello. La bomba tenía ciertas características. Lo primero es que si esa bomba hubiera sido correctamente fabricada, habría derribado el avión. Pero esta bomba era una bomba muy artesanal. La persona que habría construido esto o el grupo terrorista que habría hecho esto había utilizado pólvora de fuegos pirotécnicos, de esa que suelta mucho humo de color verde. Pero además, no había sido compuesta de tal forma que estallara en 1000 pedazos. De hecho, el dispositivo para que detonara no era otra cosa que un barómetro, conectado con unas baterías que al cerrar un circuito cuando alcanzaba la altura, es decir, cuando la falta de presión era detectada como que estaba a la altura, detonaba.
Llamaban la atención dos o tres cosas, y eso lo observó ni más ni menos que el inspector del servicio postal. Aun cuando todos los demás eran expertos en estos casos, quien se dio cuenta del detalle fue el inspector Mulliat, del servicio postal. El artefacto había sido colocado dentro de una cajita de madera, elaborada a mano. Todos los objetos que había ahí, todo lo que se había usado para la bomba, eran cosas corrientes e inclusive podían haber sido sacadas de un basurero. Pero la cajita de madera había sido elaborada a mano. Mulliat se dio cuenta que esto debería de tener relación con otros casos que habían ocurrido poco antes. Era el primero en darse cuenta que esto no era un incidente aislado, pero también fue quien anotó que esto no era un ataque contra esa línea aérea, contra American Airlines o contra ese vuelo, sino un ataque aleatorio. Y es que la bomba había sido enviada por correo. El atacante no tenía forma de saber en qué avión ni en qué aerolínea sería enviado su paquete, pero sabía que sería enviado por correo aéreo. Este era un ataque fortuito. Era una declaración de algo. El problema es, ¿de qué? ¿De qué se trataba esto? Ahora, dejemos un momento el avión y vayamos a un lugar muy bonito. Estamos en Lincoln, Montana. Es un pequeño pueblo, boscoso por todas partes, 1,100 habitantes, un lugar idílico. Muchas personas de las grandes ciudades tienen cabañas por allá muy apartadas. Eventualmente también hay personas que viven en los bosques, y uno de ellos es conocido como el ermitaño. Es un personaje extraño. Vive en una diminuta cabaña, no más de 3 por 4 metros. Es una cabaña de madera muy rústica. El sujeto se encuentra a unos 3 kilómetros del pueblo, sobre un punto conocido como Temple Pass. Eventualmente baja a comprar algunas cosas. Tiene varios años viviendo ahí porque de hecho llegó en 1971. Nadie sabe bien a bien quién es. No tiene luz, no tiene agua, no tiene teléfono. Pero además de eso es un tipo de lo más huraño. Cuando alguna persona pasa por su casa, por afuera, por los campos, es una zona abierta, no hay rejas, suele gritar y ofender, y a veces ha hecho groserías a sus vecinos, como ir a descomponerles cosas, a arrojarles excremento humano a sus ventanas, a robarse cosas. La gente le tiene cierto temor, porque es particularmente grosero, excepto una persona. En Lincoln hay una librería, una biblioteca, y la encargada de la biblioteca es una señora muy amable. Es la única persona del pueblo con la que conversa normalmente. El ermitaño es un hombre no muy alto, debe de andar en sus 30 y tantos años, especialmente desaliñado, suele traer las barbas todas desordenadas, se ve desde lejos que no tiene mucho aseo personal. Pero cuando comienza a hablar es una persona muy educada, de un trato amable y de una voz dulce, pero muy educado. Y suele buscar libros muy particulares. Se ve que es una persona muy instruida. Pero no saluda a nadie, y mucho menos de mano. Cuando alguien llega y saluda, suele guardar las manos ocultándolas, como para que no le vayan a extender la mano. La única vez que lo ha visto tocar a alguien, la señorita de la biblioteca, fue un día que el hijo de la chica de la biblioteca andaba por ahí y se acercó al ermitaño, quien gentilmente le tocó la espalda dándole unas palmaditas. Ha sido lo único. Pero en cuanto termina de hacer lo que está ahí o a lo que fue, desaparece y regresa a su diminuta cabaña perdida allá en las montañas. Pero dejemos al extraño ermitaño aquel y volvamos con el inspector Mulliat. Mulliat está alegando que, en primer lugar, este no es el único ataque de este grupo. Para este momento consideran que debe tratarse de un grupo. Y les recuerda un incidente que ocurrió algún tiempo atrás, en 1978. El 25 de mayo del 78, en la Universidad de Chicago, en el estacionamiento de la Facultad de Ingeniería, se encontró un paquete. Era un paquete envuelto de colores, en una cajita de cartón, de madera. El interior era una caja de madera. El asunto aquel iba dirigido a un maestro en otra universidad.
pero al parecer había sido devuelto, y por alguna razón estaba en el estacionamiento de la Universidad de Chicago cuando tenía que estar en la oficina del profesor Buckley Christ en Northwestern, en Illinois. Todo estaba mal. Alguien había enviado ese paquete, es decir, el profesor Buckley Christ había enviado ese paquete a su colega en la universidad aquella en Chicago. No lo habían entregado, lo habían devuelto y había terminado en un sitio equivocado. Así es que la gente de la Universidad de Chicago amablemente reenvió el paquete. Cuando llegó ahí a las manos del profesor Buckley, lo primero que dijo fue: yo no envié este paquete. Cuando vio las letras y la escritura en el remite donde estaba todo anotado, se dio cuenta que esa no era su letra. Entonces llamó a la policía del campus. Enviaron un oficial que vio aquello y le dijo: profesor, qué barbaridad. Quizás sea una bomba, y se rió. El profesor Buckley Christ retrocedió unos pasos pensando que quizá no era tan broma, pero aquel oficial de policía del campus torpemente abrió aquello y ¡pum! Era una bomba. Efectivamente era una bomba que casi le vuela la mano. Le causó muchos daños, pero no de gravedad. Raspones, algunas esquirlas, cosas de ese estilo. Era la primera bomba, que iba en una cajita de madera. El inspector Mulliat, cuando vio el ataque contra el avión, recordó este hecho, porque la bomba se parecía bastante. Era una bomba casera en una cajita de madera y que había sido diseñada de forma que no iba a matar a nadie. Era un tubo relleno de un explosivo que sí era real, no como el del avión, un explosivo de baja emisión de humo muy poderoso, pero el tubo en el que habían metido aquello, en lugar de ponerle tapas a presión, tapas rosca metálicas, lo habían tapado con conos de madera. Evidentemente el que había hecho esa bomba sabía que eso no iba a estallar con gran fuerza, solamente iba a hacer ¡boom! Y a lanzar un montón de pedazos de madera. Además, el mecanismo era muy primitivo. Era una especie de liga con un clavo con unos cerillos, que al momento de abrirla se soltaría y encendería el explosivo. Era un procedimiento muy básico, muy rústico. Pero no parecía que quien había hecho eso quisiera matar a nadie, o hubiera utilizado otros dispositivos que se podían comprar en cualquier parte. Esto llevó a Mulliat a pensar que el grupo de atacantes o este grupo terrorista no quería derribar el avión. El avión aquel, el 444, sino dar un mensaje. El FBI y la ATF no coincidieron. Pero Mulliat precisó esto. En ambos casos había habido cajitas de madera y les recordó otro incidente más. Pero antes déjeme que le regrese allá a los bosques, y usted se preguntará qué necesidad de estar yendo allá. Y es que el sujeto que vive allá en Lincoln es un personaje muy raro. La gente lo ve como el tipo desaliñado de las barbas, apestoso, que siempre trae el pelo desordenado. Pero quiere que le diga algo. El tipo aquel era un genio de las matemáticas. Nadie lo sabe. Pero ese hombre estudió en Harvard. El ermitaño aquel de la cabañita en Lincoln estudió en Harvard. Pero no solo eso. Además de graduarse en Harvard, el loco aquel tenía una maestría y un doctorado en matemáticas por la Universidad de Michigan. Desde niño había destacado en eso hasta el punto en el que a los 16 años entró a la carrera de matemáticas en Harvard. Eso no es todo. Con 26 años terminó el doctorado. Su tesis fue considerada excepcional. A ese grado, solamente unas pocas personas en todo Estados Unidos podían entender qué era lo que había planteado en su tesis, porque había resuelto un problema matemático que durante años muchos otros doctores de gran prestigio no habían podido resolver, y la técnica que este tipo empleó había asombrado a todos. Era un genio. Había conseguido un empleo en California como asistente de profesor de doctorado. El siguiente paso era ser una especie de maestro de tiempo completo o tener una cátedra de matemáticas, que era un puesto muy importante, pero también
Y nadie lo sabe porque cuando ves a un tipo mugroso viviendo en una cabaña perdida en el bosque, nunca te imaginarías que había publicado numerosos artículos en revistas especializadas que fueron considerados como grandes adelantos en el terreno de las matemáticas y de la lógica. Era un geniecillo. Pero resultó que en 1969, 2 años antes de irse a vivir a la cabaña, había renunciado a todo. Dejó la cátedra, dejó las publicaciones, dejó los estudios, argumentando que lo que le enseñaba él a los alumnos no tenía ninguna importancia, y que los alumnos que estaban estudiando aquello no tenían ninguna importancia tampoco y no iban a hacer nada con esto. Eso fue motivo de discusión, y para 1971 agarró su maleta y se fue a vivir allá, a Lincoln, en una propiedad que había comprado junto con su hermano y en donde fabricó esta pequeña cabaña de madera, y se metió a vivir. Su nombre, vamos a dejarlo solamente como Ted, Theodore, y en 1971 tenía 39 años. No deseo confundirlo, pero déjeme que regrese con el inspector Mulliat, que está discutiendo con todos aquellos agentes de la ATF, del FBI y de control de aeropuertos, después del atentado del vuelo 444. Les ha recordado el primer ataque que ocurrió algún tiempo antes en la Universidad de Chicago. Ese de la bomba que explotó y que no parecía tener una intención, pero le señaló otro caso. El 19 de mayo de 1979, antes del ataque del avión, había habido otro incidente. Y era muy parecido. De acuerdo con Mulliat, lo que había investigado es que John Harris, un estudiante de ingeniería civil, había resultado herido por un artefacto explosivo. Había entrado a un salón de cómputo y donde había varias cosas. Era el aula 2424. Durante varios días había estado viendo una cajita de madera. Exacto, cajita de madera, muy bien hechecita, como si fuera una caja de cigarros, pero muy fina. Nadie la había retirado del salón, por lo que Harris pensó en tomarla y usarla para guardar sus plumillas, sus aparatos de ingeniería que utilizaba y demás. Tomó aquello y al abrirla, ¡pum!, explotó. Era una bomba. Era una bomba en una cajita de madera, pero eso no es todo. Aquella cajita no lo mató, solamente lo asustó. La realidad es que no tenía esa intención. Pero el atacante ya había perfeccionado un poco su técnica. En lugar de utilizar los cerillitos, había utilizado baterías a las que les había quitado la cubierta para evitar que fueran identificadas. Mulliat sabía que había una relación entre los 3 ataques. Si bien solamente uno había sido enviado por correo y los otros no, los 3 tenían características comunes: cajitas de madera, artefactos explosivos muy artesanales, no destinados a matar a la persona, solamente a provocar miedo. Un impacto, una reacción. Esto era raro, y ciertamente provocó mucho escozor entre las agencias. Porque, además, si usted pone tantas agencias gubernamentales a investigar un caso, aquello se convierte en un mare magnum. El que tenía un dato no lo compartía, el que había hecho la prueba de los explosivos se la guardaba para él mismo, el que había investigado los diferentes contactos, los testigos, no se lo compartía al que sabía en qué venía el artefacto. Vamos, era muy inútil lo que se estaba haciendo. Podían haber interrogado de forma más ordenada a posibles testigos, pero terminaron quedándose con cientos de declaraciones que decían yo no vi nada. Y por supuesto, cuando investigaron las direcciones que venían en el paquete aquel que explotó en el avión, no tenía ninguna lógica. Todo era falso. Alguien había hecho todo de forma que se confundiera. Es más, los paquetes que habían sido enviados a las universidades, por ejemplo, el que fue enviado primero, el que explotó primero, era un ir y venir de cosas. Se suponía que lo había enviado alguien para otra persona, pero esta persona no lo había recibido, así es que lo devolvieron. Pero nunca se devolvió, todo estaba al revés. Alguien se había encargado de hacer que no hubiera forma de seguir los paquetes. Alguien con una enorme capacidad para entender qué era esto.
Déjeme que regrese allá al bosque. Está todo ajeno a lo que ocurre en el mundo. Allá en la soledad de su cabaña, nuestro amigo Ted, el ermitaño, vive en su propio mundo. Su rutina de ir a pescar, de ir a cazar, de atender su pequeño huerto que él mismo ha preparado. Es un hombre que está muy acostumbrado a vivir solo y que además tiene una extraordinaria habilidad para sobrevivir en el ambiente del bosque. Aun cuando sea invierno, aun cuando sea primavera, tiene las habilidades para supervivencia en lo extremo. Nadie se imaginaría que un matemático universitario de alto nivel pudiera hacer eso. Pero déjeme que le cuente un poco de su infancia. Ese ermitaño solitario que está allá nació en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Tiene un hermano, David. Y desde pequeño fue increíblemente brillante. En la escuela primaria, en la escuela elemental, fue catalogado como sobresaliente hasta el punto en el que ya no había nada que enseñarle. En quinto año de la primaria, tuvieron que adelantarlo 2 años. Le hicieron una serie de exámenes y resultó que correspondía con las habilidades de 2 años mayor, así es que lo cambiaron de grado. Pero en esos exámenes resultó algo increíble. Ese chico tenía un coeficiente intelectual de 167. Ya sé. ¿Eso qué significa? ¿Qué importancia tiene? Tiene la importancia de que Albert Einstein, el genio de nuestro tiempo, tenía un coeficiente intelectual de 160. Stephen Hawking, otro de los grandes genios de nuestro tiempo, tenía un coeficiente intelectual de 162. El único que resultaba muy superior era Nikola Tesla, que tenía un coeficiente intelectual de 180. Aunque hay quienes consideran que los exámenes de Tesla no eran los más apropiados, y que si se le hubieran hecho los exámenes habría salido con un 165 por debajo del ermitaño Ted. Claro está, que el hecho de ser cambiado de grado lo colocó en medio de muchachos mayores, quienes muy pronto lo tomaron de su puerquito. Era abusado verbalmente, era aislado, segregado, no tenía con quién jugar. Porque obviamente aquellos muchachos eran mayores y peor aún poco después, estando ya en la escuela secundaria, fue de nuevo adelantado. Era especialmente sobresaliente en matemáticas, en lógica, pero en todas las materias no había nada más que enseñarle. Así que con 16 años fue admitido en Harvard. Sus primeras materias que cursó demostraron que sobrepasaba a los maestros. Pero ahí no termina el problema. El problema es que Ted el ermitaño, en realidad tenía fuertes problemas para relacionarse, y especialmente con las chicas. A sus 16 años, cuando entra a la universidad, es el bebé. Así que no tiene contacto realmente, no desarrolla vínculos, y empieza a tener una apatía enorme hacia el sexo femenino, hasta el punto de llegar a declarar entre sus pocos conocidos que él consideraba que todas las mujeres, incluida su propia madre, eran unas manipuladoras. Para los años 60, cuando tiene unos 18 a 20 años, desarrolla una idea fija, algo que se le mete en la cabeza. Él debería ser mujer. Sí. Así que planeó realizar una resignación de sexo. Por lo tanto, lo que tenía que hacer era acudir al departamento de salud y solicitar que se le hiciera la operación para convertirlo en mujer. Ese hombre que vive en el bosque, el tipo rudo que vive en la soledad absoluta y que se alimenta de bayas, caza, pesca, ese quería que le hicieran una operación para ser mujer. Y estuvo preparando documentos, pero justamente el día de la entrevista, en que tenía que explicar por qué quería aquello, cuando se abrió la puerta para que entrara y hablara con los médicos, sufrió un ataque de pánico y salió corriendo. Posteriormente volvería para pedir ayuda en temas sexuales, porque no podía sostener relaciones de carácter sexual con chicas. Era un sujeto que tenía una problemática interna extraña. ¿Se da usted una idea con quién estamos tratando? Bien.
Dejemos al ermitaño allá con sus problemas, sus soledades, su mundo, su pequeña cabaña. Que siga pensando sus cosas y bajando a la librería a pedir libros prestados, pescando y cazando. Estamos de regreso acá. Ha pasado algún tiempo, y el 18 de junio de 1980 el presidente de la United Airlines, un sujeto de apellido Woods, recibe una carta. La carta le avisa que le van a enviar un libro. Un libro que se conoce como Ice Brothers, los hermanos de hielo. La carta decía algo así como: creemos que todas las personas que tienen alguna influencia sobre el bienestar de los demás deben leerlo. Bueno, le llegaban muchas cartas a este hombre, no hace mucho caso, pero unos días después, estando en su casa, recibe un paquete que contiene un libro. Lo toma, lo coloca sobre la mesa y espera un momento. Después, desenvuelve aquello, abre el libro, ¡pum!, le explota en las manos. Resulta que era un libro bomba. Cuando las autoridades llegan, Woods está lastimado, ha perdido dedos, le ha cercenado parte del brazo, le ha hecho muchos daños, está grave, es un hombre de 60 años y la explosión lo ha dañado bastante. El artefacto explosivo era mucho más desarrollado, mucho más cuidado. Los atacantes habían tomado muchas precauciones en muchos aspectos, pero también se habían arriesgado mucho enviando cartas, enviando el paquete, pero de nueva cuenta, todo estaba al revés. Los datos no eran consistentes, la dirección no existía, la dirección del otro no existía y había sido enviado con un servicio postal, así es que no había mucha forma de seguirlo. Pero cuando investigaron, aquí se pensó que este no era un ataque como los demás. Probablemente esto era una venganza de un antiguo empleado. No iban a ligarlo con los primeros ataques que le he descrito. Hasta que Mulljad dijo: lo siento, pero sí es de ellos. No utilizó la caja de madera. Pero a la persona que atacó, su apellido es Wood, W-O-O-D, que en inglés significa madera, y la tinta de la carta, así como la del remitente y demás, fueron hechas en tinta verde. Esto es una declaración. Pero había otro detalle, no solamente era eso. Cuando los investigadores siguen adelante, rastreando la bomba y analizando los fragmentos, encuentran que hay un pedazo en donde deliberadamente se rayaron o se grabaron las letras F-C. Eso no era casualidad. Había sido hecho exprofeso sabiendo que sería encontrado. Las autoridades llamaron a este grupo una bombing. University Airlines Bombings. Derivó en el una bomber. Así se le llamaba a ese sujeto. Sin embargo, a pesar de que las autoridades esperaban que esto siguiera creciendo, lo que siguió después del ataque del presidente de United fue silencio. 16 meses de silencio, sin un solo incidente, sin ningún intento de ataque, sin nada. Vamos a dejar un momento al ermitaño feliz, allá en su cabaña, y sigamos con los ataques. Pasados los 16 meses, la policía no sabe qué ocurrió. ¿Podía haber sido que ya no siguen adelante? ¿El grupo aquel se disolvió? ¿El grupo terrorista fue capturado? ¿Murieron cuando les explotó una bomba? No sabían qué había pasado, pero tanto silencio llamaba la atención hasta que de pronto, de nueva cuenta, boom, 8 de octubre de 1981, 16 meses después del ataque contra el presidente de United, el señor Wood, viene un nuevo ataque. Un paquete es enviado a Utah, a la Universidad de Utah. Se recibe, pero el hombre que lo recibe sospecha. Los datos son incorrectos. Al revisar la etiqueta, la persona que lo está mandando para un funcionario, para un miembro de la academia. Pero están mal los datos. Así es que sospecha y no lo toca. Solicita la intervención de las autoridades que de inmediato lo aíslan y logran neutralizar el explosivo. Lo abren con cuidado, desactivan y revisan cada parte.
El explosivo era fuerte, era un explosivo real. Esto no intentaba espantar a nadie, esto intentaba matar a alguien. Tenía clavos, tenía trozos de madera, venía en una cajita de madera y tenía las siglas FC. Era un nuevo ataque de aquel grupo. Las autoridades están sorprendidas. El periodo ventana había sido muy largo. Muchos de los investigadores, les repito, que eran un grupo numeroso, todos rascando para su propio bien. La gente del FBI quería hacer lo suyo, los de la ATF lo suyo. Esto era un mare magnum. Pero una opinión general es que se trataba de un grupo, no de un individuo. No lo sé. Era raro, pero el 5 de mayo de 1982 las cosas no salieron tan bien. Ese día Janet Smith, una secretaria de un catedrático del profesor Patrick Fisher, recibe un paquete. El paquete ha tenido una trayectoria complicada. Había sido enviado a una universidad, dirigido a Patrick Fisher, quien había trabajado en esa universidad, pero hacía 2 años que se había cambiado de ahí a la Universidad Vanderbilt. Así es que aquella gente de la universidad gentilmente le reenvía el paquete a Vanderbilt. Cuando llega a la universidad, en donde está la oficina de Fisher, Janet recibe el paquete, pero resulta que Fisher está de vacaciones en Puerto Rico. Ella abre el paquete y ¡pum!, le explota. La lesiona horriblemente. El paquete iba dirigido a matar nuevamente. Las lesiones fueron fuertes, lesiones en la mano, en el rostro, en el pecho, se le incrustaron un montón de fierros por todas partes. Las autoridades investigan de nuevo, y de nuevo encuentran las siglas FC. No era casualidad, y tampoco había pasado tanto tiempo. Pero el ataque además tenía unas características raras. La persona que había enviado esto era alguien relacionado con la academia. Eso quedaba claro, muy claro, puesto que sabía los nombres de los funcionarios, pero no los actualizados. Era alguien que había trabajado tiempo atrás. Patrick Fisher había abandonado aquella universidad 2 años atrás, así es que el sujeto que lo conoció, o los sujetos que lo conocieron, lo habían conocido antes de 2 años, o sea, más allá de los 2 años. Por lo que, evidentemente, tenían relación con las universidades, pero también con las líneas aéreas. ¿De qué se trataba esto? Todo era tan confuso. Todo había sido manejado de la misma forma, los remitentes, los nombres, todo al revés, de forma que no hubiera manera de rastrearlo. Y de nueva cuenta, todos los productos utilizados eran productos comunes que se podían encontrar hasta en la basura. No había nada que se pudiera rastrear. Testigos, cantidad, pero ninguno podía decir nada. Se seguían acumulando cientos de hojas, cientos de expedientes, fotografías y más fotografías de pedacitos de bomba, pero nadie podía decir absolutamente nada. Julio 2 de 1982, Universidad de California, Berkeley. El profesor Diógenes Angelakos es uno de esos grandes profesores. Es un sujeto muy querido. Además, es un vanguardista en cuestiones relacionadas con informática y con muchas cosas. En aquella fecha, el 2 de julio de 1982, entra en un espacio que tienen. Es una especie de lounge, una sala de descanso. Hay ahí mesitas, hay cosas. Y de pronto ve que hay un artilugio ahí sobre una de las mesas. Es precisamente una especie de dial, como un medidor de algo. Después tiene abajo un cilindro metálico. Debe de ser el aparato de alguien. Algún profesor está inventando cosas y se le quedó aquí. Diógenes no lo piensa 2 veces, lo levanta para ponerlo en otro lado y ¡pum! Aquello explota. Le vuela 3 dedos, le lesiona el brazo, le mete fierros en la cara. La explosión fue muy fuerte. Es llevado de urgencia al hospital. Otras personas que estaban por ahí oyeron la explosión y acudieron a ayudar. Cuando llegan los investigadores se dan cuenta de algo. Nuevamente la bomba había sido diseñada para matar, pero además para matar muy feo. Porque ese recipiente que tenía abajo estaba lleno de gasolina, a tope. El objetivo es que la bomba explotara, y acto seguido el combustible también explotara, provocando no solamente el impacto de la explosión y el shrapnel, las esquirlas que habían puesto dentro, sino que la gasolina incendiaría. Pero el atacante había cometido un error muy grave.
De acuerdo con lo que el propio profesor Diógenes estudió de ese artefacto, el tipo que lo había hecho no era un experto porque había llenado el recipiente totalmente, impidiendo que hubiera oxígeno como para que se generara la explosión. Lo único que hizo fue regar gasolina que afortunadamente no prendió. Diógenes quedó con graves heridas. Era un genio. Pero nuevamente apareció aquello. FC. Y después, silencio. Absoluto silencio. Durante 3 años. No hubo más. No hubo ataques. No hubo llamadas, no hubo pistas, no había nada. Salvo aquello. Las autoridades no tienen nada. Salvo que utiliza cajitas de madera, que son bombas artesanales y que firma sus ataques con las siglas FC. Pero está mejorando. La bomba que atacó a Diógenes Angelakos podría haber estallado cuando eso estaba lleno de gente y habría matado a varias personas. La preocupación fue creciendo, eso es obvio. El 15 de mayo de 1985 habían pasado 3 años. No se habían detenido las investigaciones ni por un minuto. Habían seguido buscando por aquí y por allá, se seguían acumulando. Se había formado ya una especie de fuerza de tarea interdisciplinaria. De tal manera que los elementos de la fuerza de tarea, todos en su conjunto, investigaran. Ya no eran agencias independientes, regada la información por todas partes, trabajarían juntas. Pero esta explosión, la del 15 de mayo del 85, llamaría la atención tristemente. Y es que ocurrió esta vez contra John Hauser. Hauser era un capitán de la Fuerza Aérea, candidato a astronauta que estaba estudiando en la Universidad de Berkeley. Era un tipo muy brillante. Un día llega al salón de cómputo y observa que junto a una computadora hay algo ahí. Raro, es un cacharro raro. No sabe de qué se trata, pero está junto a una computadora que él va a usar, así es que lo toma, lo levanta y aquello explota. Le vuela 4 dedos, le fragmenta el brazo, le deja un ojo sin vista, le deja afectaciones en el oído, un montón de cosas clavadas por todas partes. Gravísimo el hombre. El artefacto explosivo había sido diseñado de tal manera que lanzara cientos de fragmentos entre pedazos de madera, clavos, todo tipo de cosas. Era un artefacto odioso, pensado para lastimar gravemente. Por supuesto, el capitán ya no llegaría a ser astronauta. Y las autoridades se preguntaban, ¿qué pasó aquí? Esta vez no había sido enviado por servicio postal de ninguna especie. Había sido llevado ahí y puesto en ese lugar. El mecanismo que había hecho la detonación requería que quien fuera el atacante hubiera estado el tiempo suficiente para colocar, apretar el botoncito, asegurar los cablecitos, porque el dispositivo estallaría en movimiento. Así que no lo había traído activado. Hubo especulación de lo que no se imagina usted. Eran estudiantes. Era una revuelta estudiantil. FC sería un grupo de estudiantes que estaban tratando de hacer algo. Y por eso nadie los veía. Se pensó que también podía ser un grupo, quizá, de ultraderecha, pronazi o algo así. Pero los ataques no embonaban en ningún perfil. Eran aleatorios. Nadie sabía exactamente quién iba a levantar eso. Además, no eran momentos en los que hubiera ese tipo de movimientos por ahí. La presión siguió, y siguió creciendo día con día, porque no había ninguna respuesta y habían pasado ya bastantes años. El 13 de junio de 1985, en un periodo relativamente corto, en las oficinas de Boeing, ubicadas en Washington, un empleado reconoció un paquete raro, inmediatamente lo apartó y llamó a la policía. Y sí, tenía razón, era una bomba, la bomba iba dirigida a un ejecutivo. Era una bomba también peligrosa. Estaba correctamente fabricada, tenía elementos altamente peligrosos, e inclusive el explosivo utilizaba una mezcla muy inusual. Se podía pensar casi que era una mezcla profesional, pero eran explosivos no rastreables. Quienquiera que estaba haciendo estos ataques sabía lo que hacía. Todo había sido planeado de forma muy cuidadosa, excepto que aquel empleado
fuera tan meticuloso y dudara de aquel paquete porque era un poco pesado. Nuevamente aparecían las siglas FC. Sería el último ataque contra una aerolínea, pero el nombre se le quedaría a aquel grupo o a aquel atacante, una bomber. Posteriormente, el 15 de noviembre de 1985, el profesor John McConnell, un profesor de psicología de la Universidad de Michigan, fue objeto de un ataque. Este hombre, junto con su asistente, recibieron un paquete. Cuando el asistente se acercó, dijo: «¡Uf, qué pesado está esto!». No será una bomba, y se rieron ambos. Al abrirlo explotó. Ambos resultaron con lesiones muy graves, aunque el explosivo falló. Por alguna razón no explotó con la violencia que debería. De lo contrario, ambos habrían muerto. Nuevamente, no había nada, salvo la cajita de madera, clavos, las siglas FC, y párele de contar. Las autoridades no están ni siquiera un paso más cerca de saber quién rayos está detrás de estos ataques. Y después del ataque del profesor, silencio de nuevo, 2 años. Pero la policía y las agencias gubernamentales saben que no están muertos, que van a regresar porque ya lo han hecho. Cada cierto tiempo desaparecen, quizá porque piensan que los están siguiendo, quizá porque piensan que tienen alguna pista y se pierden. Es una estrategia ganadora. Se ha hecho muchas veces. En otros grupos terroristas atacan, desaparecen. Mientras más rápido se dan los ataques de forma sucesiva, más riesgo hay. La gente tiene más alta la guardia, las agencias comienzan a montar patrullajes. Así es que desaparecen por un tiempo y luego regresan. Y aquí ocurre lo mismo. 20 de febrero de 1987, Salt Lake City. En el estacionamiento de una tienda de computadoras, una secretaria ve a un sujeto raro. Le llama la atención. Es un tipo que lleva una especie de hoodie, una de estas sudaderas o un suéter, con capucha, lentes oscuros tipo aviador, que se encuentra por ahí misteriosamente. La mujer lo mira con desconfianza, pero de pronto el sujeto desaparece. Minutos después, Gary Wright, el vicepresidente de aquella empresa, llega al estacionamiento y observa que hay un artilugio, una especie de trozo de madera con unos clavos. Le preocupa que esta cochinada va a pincharle las llantas a alguien, por lo que se acerca, lo patea y aquello explota inmediatamente, dejándolo muy lastimado. Lo avienta por allá. Las autoridades llegan, revisan aquello, y efectivamente, dentro de uno de los trozos de madera que sobrevivieron a la explosión había las letras FC. El objetivo de aquello había sido lastimar a alguien. Pero probablemente los atacantes esperaban que la persona se agachara para tomar aquello y al levantarlo explotara, lanzando cientos de clavos contra su cuerpo. Pero no fue así porque Wright no quiso tocarlo, sino que lo pateó, lo que le salvó la vida. Pero a diferencia de los demás ataques, en este ataque hubo un testigo que fue capaz de hacer un identikit, un dibujo del atacante. La secretaria pudo dar datos a la policía que llevaron a la confección de esto. Un sujeto con lentes y un hoodie. La realidad es que no ayudaba mucho, pero era un principio, y era un principio por varias razones. La primera, era un mensaje para los atacantes. Ya los vimos. No importa que no lo pudieran identificar. Ya los vimos. Ya sabemos que están ahí, ya sabemos cómo son. Era un mensaje rotundo. Se publicó en todos los medios posibles, habidos y por haber, no tanto para que la gente lo pudiera identificar en la calle, sino para que los propios atacantes se vieran intimidados y pudieran cometer un error. Esa era la idea. Pero realmente no funcionó mucho porque no lograron atrapar a nadie. Y el resultado de aquella publicación fue que los ataques se suspendieran durante 6 años. A lo largo de los siguientes 6 años no habría ninguna noticia de aquello. FC, el misterioso grupo que firmaba los ataques, del llamado Una Bomber, había desaparecido por completo. Pero no olvidemos que tenemos nuestro amigo el ermitaño allá en Lincoln. El solitario sujeto tiene muchos problemas. Lo primero es que su modo de vida en realidad es precario. Aun cuando es un genio de las matemáticas, que fue profesor, que tiene un montón de méritos, vive solo allá.
Come carne de venado cuando puede, pesca, etc. Pero cuando no tiene forma de cazar algo, tiene que trabajar a veces en trabajos muy pequeños. Ir a arreglar la cerca de una casa. Ir a arreglar un desperfecto en otro lado. Ir a mover la vegetación que estorba, cortar un árbol, lo que sea. Se gana unos $, con lo que compra provisiones. El resto del tiempo, suele llamar a su hermano David para pedirle dinero. Pero la relación con David no es muy buena. Es una relación tensa. Cada vez que se ponen en contacto o cuando llega a visitarlos, Teddy, el ermitaño, suele ser muy agresivo. Pide disculpas, quiere que se disculpen con él por el maltrato de su infancia, por el abandono, por no haberlo acompañado y cosas de ese estilo, pero en realidad David no le hizo nada. Pero se vuelve una discusión además. Ted, el ermitaño, odia a la esposa de David, Linda. No la soporta. Sostiene que también es una manipuladora y verdaderamente no quiere hablar con ella, a menos que sea para pedir dinero. Pero en cuanto tiene el dinero, vuelve a ser el tipo huraño y grosero que desaparece. Es 1990, y las autoridades siguen allá en lo suyo, buscando a su grupo terrorista. El ermitaño está en su cabaña metido por allá cuando recibe un mensaje. No sé cómo lo habrá recibido ni de qué manera se enteró, pero supo que su padre lo estaba llamando. Pedía que fuera a la casa porque iban a tener una reunión importante. El día de la reunión, David, su esposa Linda, la mamá, estuvieron presentes, pero Teddy no llegó. La reunión era porque el padre quería informarles que tenía cáncer terminal y no se podía corregir. No había manera de curarlo. Estaba desahuciado. Ted no se enteró de eso. Pero además, el hecho de que no hubiera asistido a la reunión afectó al padre, quien finalmente se quitaría la vida. No deseaba pasar por la tortura de los tratamientos ni esperar a que los dolores lo convirtieran en un desastre. Se quitó la vida antes que eso. Pero no alcanzó a despedirse de Ted, y cuando Ted se enteró, meses después, verdaderamente le afectó, no tienen idea cuánto, porque su padre era la única persona que iba allá a la cabaña. Se quedaba con él, compartía, charlaban, se reían. Lo llegó a felicitar varias veces por cómo había desarrollado esas extrañas habilidades de supervivencia, y en ocasiones compartían tips de cómo crear esto, de cómo cazar aquello, de cómo cocinar. Cuando Ted se entera de la muerte de su padre, queda devastado. Ahora estaba solo, con sus ideas locas en medio de aquella soledad. Y el tiempo sigue pasando. Para 1993 ha pasado ya algún tiempo. Piensan que aquellos locos ya se separaron y ya no les interesa seguir atacando, y de pronto las agencias gubernamentales, FBI, ATF, vaya, hasta la DEA, todo el mundo tiene nuevas prioridades. Y es que en febrero de 1993, el 26 de febrero de 1993, las Torres Gemelas de Nueva York, las torres del World Trade Center, fueron atacadas. Un vehículo cargado con explosivos fue colocado en el estacionamiento y detonado, provocando 6 muertos y más de 1,000 heridos. Era un ataque mayor. Eso sí era preocupante. Si el vehículo hubiera sido colocado adecuadamente, habría derribado el estacionamiento y muchas más vidas se habrían perdido. Mientras tanto, el asunto aquel del hombre bomba o de las bombas extrañas o como quiera llamarlo, había pasado a un segundo plano. Bueno, por lo menos, hasta el mes de junio de 1993, porque el 18 de ese mes, de junio, nuevamente atacaría, esta vez contra Charles Epstein, un destacado genetista, un médico de alto nivel, quien trabajaba en la Universidad de California en San Francisco. Habían pasado 6 años del último ataque del Luna Bomber. Así es que nadie prestaba ya atención a eso cuando recibió este extraño paquete. Al abrirlo, estalla. Le fragmenta el brazo, le ocasiona estragos realmente. Cuando las autoridades regresan a investigar, aparecen FC,
Así es que además del ataque contra el World Trade Center, había regresado aquel grupo terrorista. El FC había regresado. Ahora esto era un motivo muy importante. Las nuevas autoridades que habían ingresado a la Casa Blanca exigieron: al tipo del FBI, o lo arreglas o te vas. Y por supuesto, se fue, porque no había manera de que lo pudiera resolver, pero de nueva cuenta comienzan los trabajos. Y en eso aparece la carta. En medio de todo el caos que había, aparece una carta, el 23 de junio del 93. Aparece una carta en donde alguien o un grupo se presenta para decir que es un grupo anarquista que se autodenomina Freedom Club, el Club de la Libertad. De ahí las siglas FC, Freedom Club, el Club de la Libertad. La carta como tal decía algunas cosas, y podía haber parecido ficticia si no fuera porque estaba revelando un ataque que ocurría más o menos en el mismo momento en el que recibían la carta. Pero además, ninguna persona, ningún medio, nadie sabía de la existencia de las siglas en las bombas. Era algo que las autoridades habían mantenido en secreto. Así es que cuando llega aquella carta que se le entrega al New York Times y menciona que vayan al FBI y pregunten por FC, realmente era auténtica. Pero además revela que va a haber un ataque contra un tal Galanter. Este maestro, el profesor David Galanter, efectivamente estaba siendo atacado. Mientras la carta era leída en el New York Times, el profesor Galanter estaba siendo objeto de un ataque, de un terrible ataque, en una bomba en la que aparecía FC. En ese momento las autoridades entendieron que quizá realmente tenían un nuevo grupo terrorista en las manos desde hacía mucho tiempo. Y sí, mientras que el FBI seguía investigando aquello y pensaba que podría haber grupos terroristas, la realidad es que no eran estos, porque mientras investigaban la carta y la bomba contra el profesor Galanter, en abril del 93, ocurría el famoso asalto de Waco. Se sumaba también eso. Fíjese usted que años 90 más terribles. El 26 de febrero, el ataque contra el World Trade Center. En abril del 93, el ataque contra Waco, después de un sitio que termina con la muerte de cientos de personas incineradas dentro de aquel rancho. Y luego, posteriormente, vendrían más ataques. Pero nadie sabía nada más de FC. Después de la carta, y mientras estaban resolviendo los temas de Waco, los temas del World Trade Center, se pierde la pista otra vez del misterioso atacante de la Freedom Club. Hasta 1994. En 1994, Thomas Moser fue atacado en su propia casa. Moser era un publicista. Era un hombre de alto nivel en los medios y en las empresas de publicidad. Era uno de esos gurús de marca. Algún tiempo atrás se le había acusado de que él se había encargado de la campaña publicitaria para limpiarle la cara a la empresa Exxon después del derrame del Exxon Valdez. ¿Se acuerda aquel incidente terrible en Alaska? Habían contratado empresas publicitarias para limpiar la cara de Exxon, para quitar la imagen que la comunidad tenía. Y se pensó que Moser era uno de aquellos gurús que habían limpiado la imagen. Como resultado se le envió un misterioso paquete. La bomba era una bomba letal. Era una bomba pensada para matar. Tenía navajas de afeitar adentro, tenía clavos, tenía un montón de cosas. Estaba perfectamente fabricada, explotó y lo mató. En su propia casa. Por fortuna, el día en cuestión, su esposa no estaba junto a él. Habitualmente cuando abría el correo y los paquetes, estaba su hija y su esposa por ahí. Ese día, por fortuna, habían salido a dar un paseo. Moser no sobrevivió al ataque. El atacante habría cruzado una línea muy peligrosa, la línea de la vida o la muerte. Había cobrado una vida. Ahora las autoridades estaban mucho más intrigadas porque, además, estaban en medio de una vorágine de atentados. Pero déjeme que lo regrese al bosque. Sí, allá en la cabañita feliz, con el ermitaño feliz que tiene una amarga discusión con su hermano. Le ha pedido dinero de nuevo.
El hermano no quiere mandárselo. Le pide que regrese, que recupere su vida, que recupere su carrera, pero él insiste en que no. Y le suelta un discurso en el que le habla acerca del industrialismo, de la sociedad, de cómo los medios, las fábricas, las computadoras, todo esto va a acabar con el mundo. Y cuelga. David, el hermano del ermitaño, se queda triste y afligido, no sabe si sí o si no, le tiene cierto temor de que vaya a llegar de pronto y haga alguna locura. El discurso fue feo. La plática fue fea. Pasaría algún tiempo, pero mientras eso pasa, el 25 de abril de 1995, Gilbert Murray es atacado. Es el presidente de la Asociación Forestal de California y recibe un paquete raro. El paquete está dirigido al presidente anterior y lo manda a una empresa de cocinas y muebles de madera. Cuando lo lleva a su asistente, le dice: está muy pesado. Quizás sea una bomba. Sí, ya sé. Por tercera vez algún tonto bromea con que puede ser una bomba. El caso es que Murray abre aquello explota. La cabeza prácticamente se desprendió del cuerpo, fragmentos del abdomen quedaron distribuidos por toda la habitación, dedos, manos, el asistente quedó con heridas terribles. La bomba había sido hecha nuevamente para matar. Y de nueva cuenta tenía suficientes elementos y había sido preparada con tal precisión que no había manera de que Murray sobreviviera. De nueva cuenta aparecían las siglas FC. Era un paquete de muerte. Ahora, todos estaban en problemas. La ATF, el FBI, todo el mundo. Y mientras están perdidos porque siguen investigando lo del World Trade Center, porque ya se ensuciaron con lo que pasó en Waco, hay otro ataque más, pero esta vez no se trata del Freedom Club. El ataque ocurriría en el edificio en Oklahoma, el edificio federal de Oklahoma. 19 de abril de 1995. Apenas 5 días antes del ataque contra Murray, el edificio federal fue dinamitado. Un ataque directo. Y era un ataque por parte de estadounidenses, no era un ataque de terroristas extranjeros, sino de gente de Estados Unidos. En venganza por los acontecimientos de Waco, dinamitaron el edificio y mataron a 168 personas, incluyendo varios niños. En medio de este caos de explosiones, atentados, bombas, paquetes bomba, de pronto, todo cambia. A principios de mayo de 1995, el Washington Post y el New York Times reciben un documento extraño. Es un manifiesto. El manifiesto del Freedom Club. Sí, esos locos de las bombas en cajitas de madera con las siglas FC mandaban un documento. El documento era un texto de 80 y tantas páginas, más de 35,000 palabras. El documento se titulaba Industrial Society and its Future, es decir, la sociedad industrial y su futuro. Era un texto largo. No le quiero resumir mucho, pero bueno, a grandes rasgos era un texto ambientalista. Y un texto que hablaba de la libertad del individuo. Claro que era un texto anarquista porque sostenía que el individuo en las épocas antiguas era mucho más libre que en las épocas actuales, en donde tiene que depender de un sistema económico, en donde tiene que comprar y en donde tiene que pagar y en donde tiene que generar, mientras que en los otros años, al principio de la historia de los Estados Unidos, la gente cultivaba, vivía por su cuenta, autónomamente, en plena libertad. El manifiesto, entre muchas otras cosas, invitaba a una especie de revolución contra el industrialismo, a abandonar esa forma de vida y volver a la forma primitiva de vida. Y daba un panorama un tanto apocalíptico del futuro. Sí, ya sé. Se parece mucho a lo que se vive actualmente. El texto como tal no era un desacierto ni era una barbaridad, pero tenía ciertas cosas raras. Los periódicos enviaron esto al FBI y de inmediato fue sometido al escrutinio de expertos, gente dedicada a estudiar textos. Y concluyeron algo que llamó la atención y sorprendió a todo el mundo. El texto había sido escrito por una persona. No había sido corregido. No había sido revisado y editado.
La persona lo había escrito de principio a fin, la escritura, los errores, la forma de redactar, la ideología, todo esto era obra de una sola persona, era sorprendente. El mismo individuo prometía que si se hacía caso, se publicaba aquello y las cosas cambiaban, dejaría de atacar. Era una propuesta interesante. Llevaba 17 años atacando. No tenían una sola pista de quién era, ni siquiera un testigo, y realmente el identikit no ayudaba mucho. Por lo que se reúnen los jefes de los periódicos con las autoridades y con Janet Reno, la fiscal, y acuerdan algo muy temerario: publicarlo. Publicar aquel manifiesto, las 80 y tantas páginas. Y así lo hacen. Lo ponen como un anexo. Sacan su periódico y lo ponen como un anexo. Claro está que el gobierno pagó la mitad de los costos, pero se pone allí. Aquello fue sorpresivo, porque de pronto la gente comenzó a leer este texto. El objetivo de la policía y del FBI y de todos estos investigadores era algo muy puntual. No tenían ninguna pista, no sabían quién era. Sabían que era un individuo, sabían que había estado relacionado con la universidad en alguna forma, sabían que era inteligente, sabían que era escurridizo. Pero eso no ayudaba mucho. Lo que hacían al publicarlo era esperar que alguien, al leer aquel texto, dijera: «Ups, se parece a lo que decía fulano de tal». Quizá algún compinche, algún asociado al que le había expuesto sus ideas, descubriría esto y lo revelaría a las autoridades que ofrecían una recompensa. El detalle es que la persona que llamó sería una de las menos esperadas. ¿Sabe quién llamó? David. Sí, David, el hermano de Ted, el ermitaño, llamó. Después de varios pasos, y no directamente, no marcó al 911 para decir: «Oiga, mi hermano es terrorista», no, sino que fueron avanzando en un contacto, otro, hasta que finalmente les explicó por qué creía que su propio hermano era el atacante misterioso. Y es que en el texto aquel, en el enorme dossier de 80 y tantas páginas, había una frase clave. La frase clave era una frase que la madre de ambos, de Ted y David, solía utilizar cuando decía: «No puedes tener una torta y comértela». Ted siempre lo usaba al revés: «No puedes comerte la torta y esperar tenerla». En el texto aquel estaba escrito aquel refrán o aquella expresión como la usaba Ted. Las autoridades en un principio no estaban seguras de que esto tuviera sentido, pero conforme fueron adentrándose en charlas, descubrieron que Ted, el ermitaño, era universitario, tenía un profundo resentimiento, tenía varios problemas de sociopatía. Los estudios que se hicieron sobre el texto revelaban una persona con un fenómeno de sociopatía y una serie de trastornos que parecían embonar en aquella personalidad. Finalmente le pidieron a David: «Indícanos dónde está». David les marcó en un mapa dónde estaba la cabaña. Y entonces las autoridades comenzaron a rodear aquel sitio. Lincoln es un poblado. Cualquiera se daría cuenta si hay gente nueva. Pero si de pronto llegan unos turistas, con sus botas, sus shorts, su backpack, fuera de temporada, pero no importa. O si de pronto llega alguien con un camión de carga y está por ahí, o varias veces el mismo camión de servicio postal pasa por ahí, todo esto nadie se percataría. Y efectivamente, algo que Ted había logrado es que sus vecinos no tuvieran el más mínimo interés en él. Así que aunque notaran gente rara por ahí, nadie le iba a decir nada. Comenzaron a espiarlo, esperando que en algún momento Ted, el ermitaño, saliera de su cabaña y fuera al pueblo para detenerlo ahí. No querían llegar por asalto y que aquello fuera a volar en 1000 pedazos con cientos de agentes al mismo tiempo. Así es que esperaron, pacíficamente. Pero el tiempo sigue corriendo, así es que se les ocurre una idea. Si había algo que Ted cuidaba mucho, eran los límites de su propiedad, que nadie cruzara aquello. Así es que contratan a un empleado, una especie de ingeniero que se dedica a recorrer los prados y demás, una figura muy conocida. Lo mandan por allá armado con un plano para ir recorriendo.
De tal forma que cuando Ted preguntara qué buscas, le dijera: estoy revisando los límites, ¿puedes salir un momento? Y funciona. En el momento en el que le dice eso, Ted sale corriendo a ver de qué se trata y es el momento en el que lo apresan. Es el día 3 de abril de 1996 y aquel sujeto es detenido sin mayor problema. ¿Y sabe qué? Cuando entran a la cabaña, ¡oh, sorpresa! Este tipo tiene todo ahí, en ese mínimo espacio en donde hay además una estufa de leña. Hay material para hacer explosivos, hay planos, hay diseños, hay un montón de diarios donde ha ido anotando todo, hay otros libros, todo está allí. Más de 700 objetos que lo relacionan con los ataques están ahí. Claro está que lo detienen. El hermano quedaría siempre muy afectado por haber denunciado a su propio hermano, pero la verdad es que había hecho lo correcto. El tipo fue detenido, se confiscó todo aquello. De hecho, la propia cabaña fue trasladada hasta unas bodegas para poderla examinar y finalmente la cabaña está en un museo hoy en día, ¿eh? Se la llevaron completa y está en un museo por allá. Pero el hecho es que ya comienza el proceso, comienza la investigación formal y es cuando se conoce todo aquello. Vendría el juicio. El juicio también fue complicado. La defensa logró demostrar que la orden de cateo no estaba bien y por lo tanto las 700 pruebas que habían recuperado de la cabaña no eran admisibles. Eso fue un golpe muy duro, pero no estaba cerca de quedar libre. Había otras pruebas que lo incriminaban y el juicio siguió adelante, muy complejo. Pero al final del día se le hizo una propuesta que no podía rechazar. O te declaras culpable y te damos cadena perpetua sin libertad provisional, o te encontramos culpable y te vamos a ejecutar. Ted Kaczynski era su apellido, y aceptó declararse culpable. Fue condenado a 4 cadenas perpetuas, sin libertad condicional de ninguna manera. Y sí, fue enviado a prisión, en donde vivió su vida igualmente muy aislado. Ted Kaczynski murió en el año 2023 de causas naturales. Tenía 81 años. Seguía estando en prisión. El caso había sido resuelto. Era un único individuo. Un ambientalista extremo se podría llamar. Y la historia terminaría ahí. Y usted y yo nos iríamos con un sabor extraño de boca. Porque por una parte, años después, los ataques terroristas seguirían. El ataque contra el World Trade Center y otro montón más. Pero lo que este hombre declaró, su manifiesto, tenía cierto sabor a razón. La forma de hacer las cosas fue nefasta. Estaba equivocado en muchos aspectos. Era un hombre muy perturbado. Y era un delincuente, un verdadero delincuente, un peligro para la sociedad. Pero lo que decía en su texto quizá debería de ser retomado. E insisto, quizá usted piense que esto ya termina. Pero esto tiene un vuelco extraño. Déjeme que le explique algo. ¿Se acuerda del programa MK Ultra? Bueno, entre los años 50 y hasta 1973, la CIA, la Agencia Central de Información de los Estados Unidos, realizó un proyecto de control mental, de enajenación, de manipulación, de pruebas con todo tipo de drogas sobre individuos no necesariamente conscientes de lo que estaba pasando. Los experimentos del programa MK Ultra, en su gran mayoría, eran catalogados como incorrectos, como experimentos que de hecho eran ilegales, que no debieron haberse hecho. Uno de los hombres que participó y diseñó algunos de los estudios era el doctor Henry Murray. Este sujeto diseñó experimentos de carácter psicológico destinados, en teoría, a estudiar la respuesta de las personas al estrés. La realidad es que eran experimentos de enajenación profunda. ¿Quieres saber algo macabro? Ted Kaczynski, el hombre del que hemos hablado, el ermitaño, ingresó a los 18 años en los proyectos del Dr. Murray, en los experimentos. Voluntariamente entró como conejillo de indias para experimentos sobre el estrés. La realidad es que fue sometido a todo tipo de pruebas, amarrado a una silla, casi torturado, durante 2 años. Hay quienes insisten en que fue más tiempo.
Y aquí hay un detalle que me ha llamado la atención enormemente, y es que este sujeto, cuando inició en las primeras grabaciones que se tienen de él participando en el experimento, tenía un comportamiento normal. Cuando terminó el experimento, salió convertido en el Unabomber. Para muchos teóricos de conspiración, el Unabomber habría sido una creación de la propia CIA de los Estados Unidos. Buenas noches. Hasta pronto.